Bienvenidos a nuestro English Grammar Tips. Soy la docente Solandi y esta mañana vamos a repasar un poco sobre los adverbios y los pronombres impersonales. Los adverbios. Los adverbios son palabras modificadoras. Estos modifican un verbo, un adjetivo o el mismo adverbio. ¿Qué es un modificador? Un modificador expresa una circunstancia de lugar, tiempo, modo o de cantidad. Vamos a conocer las clases de estos adverbios. Acá tenemos una lista en donde se nos presentan 4 tipos de adverbios. Están clasificados como adverbios de modo o de actitud. ¿Qué expresan estos? Estos expresan cómo una acción ocurre, cómo una acción pasa, cuál es la actitud de la acción, ¿sí? Estos adverbios de modo, conocidos como adverbs of manners. Tenemos acá los adverbios de tiempo. Vamos a chulear. Los adverbios de tiempo. Estos adverbios de tiempo explican cuándo una acción pasa, cuándo una acción tiene lugar, ¿sí? Y tenemos acá los conocidos: always, already, annually, before, constantly, daily, yearly. Son los que responden a el tiempo. Adverbs of place. Tenemos acá los adverbios de lugar. Adverbs of place. Adverbios de lugar. Estos me explican dónde una acción tiene lugar o tuvo lugar, dependiendo del tiempo, ¿no? Adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia. Ellos me explican, me dicen la intensidad de la acción, ¿sí? La intensidad de la acción. Hay una cosa muy importante para tener en cuenta, es que siempre que nosotros vayamos a usar estos tipos de adverbios, tenemos que hacernos unas preguntas para ver o saber usar el adverbio correcto. Tenemos estos adverbios, recordemos que son los modificadores de verbos, adjetivos u otros adverbios. Si estos responden a la pregunta how, por ejemplo, observemos la imagen. How he drives carefully. How does he drive? ¿Cómo conduce él? Él conduce cuidadosamente, ¿sí? Estamos usando carefully como un adverbio. El adverbio de modo, el adverbio que me dice cómo ocurre esa acción, cómo pasa esa acción, cómo está conduciendo él cuidadosamente. Si este adverbio responde a esta pregunta, básicamente yo estoy usando el adverbio correcto. Vamos con los when. Cuando el adverbio me ayuda a responder esta pregunta, when, ¿sí? ¿Cuándo es que ocurre algo? ¿Cuándo es que ocurre esta acción? ¿O cuándo tuvo lugar esta acción? Pues básicamente yo puedo usar el adverbio correcto. Por ejemplo, dice la acción: She flew the plane yesterday. La pregunta es: When did she fly the plane? Si yo voy a escribir, voy a redactar algo, alguna acción que ocurrió en un tiempo pasado, siempre yo me tengo que ubicar en la pregunta When did she fly the plane? Si ocurrió ayer, yo voy a buscar, o si ocurrió en un tiempo pasado, voy a ir a los adverbios de tiempo y ubico la acción, ¿sí? ¿Cuándo él voló el avión? Pudo haber sido ayer, pudo haber sido antes de llegar a algún lugar, pudo haber sido después, ¿sí? Etcétera. Tenemos acá los adverbios, otra pregunta, where. Este where siempre hace referencia a lo que es lugar. Y si yo voy a escribir o voy a usar un adverbio de lugar, me referencio la palabra o la palabra de pregunta where. ¿Dónde? ¿Dónde tienen lugar estas acciones? ¿Cierto? Entonces, miro acá. I look everywhere. Observé o miré por todos lados, por todas partes. Where did I look? ¿Dónde yo miré? Entonces, me ubico en la lista de adverbios de lugar
y ubico el adverbio correcto, que sea coherente con la misma acción. How much? How much o how often es otra pregunta, palabra de pregunta, que me ayuda a identificar el tipo de adverbio correcto para poder describir cómo se está modificando la acción, ¿sí? Tenemos entonces, the baby drank nearly all the milk. El bebé se tomó casi toda la leche. How much did the baby drink? ¿Cuánto bebió o cuánto tomó el bebé? Casi toda la leche. O how often. Recordemos, tenemos entonces los adverbios de modo, adverbs of manners, adverbs of time, los adverbios de tiempo, adverbs of place, adverbios de lugar, adverbs of frequency, adverbios de frecuencia. Siempre y cuando ellos me ayuden a responder cuando esté escribiendo, a responder usando las palabras de pregunta. How para adverbios de modo o adverbs of manners, when para adverbios de tiempo, adverbs of times, where para adverbios de lugar, adverbs of place, y how much o how often, adverbs of frequency. Entonces acá tenemos los ejemplos. How often, con qué frecuencia, ¿sí? O cuánto, how much, ¿no? Dependiendo de la acción, dependiendo también de lo que yo quiera decir, ¿sí? How often, yo quiero saber la intensidad de la acción. Entonces ubicamos lo que son los adverbios de frecuencia. Dependiendo de la intensidad, yo puedo medir la acción o el resultado de la acción como sometimes, ¿sí? Often, usually, always o never, dependiendo de la intensidad. Entonces la intensidad se mide por porcentajes, ¿no? Dependiendo de cómo usted desarrolle la cantidad de veces que usted desarrolle una acción. Entonces tenemos los 0%, never, y acá empezamos a subir hardly ever, seldom, rarely, occasionally. Tenemos acá 50%, 50%, sometimes, often, frequently, usually, always, ¿ok? Tenemos los adverbios, un adjetivo o un adverbio. Los adjetivos se convierten en adverbios, ¿sí? ¿Por qué? Porque está modificando. Recordemos que el adverbio es un modificador. O sea, me ayuda a ubicar las palabras según lugar, tiempo, modo, cantidad. Tenemos acá un adverbio de modo o de actitud, o me dice qué es lo que le ocurre a la acción, ¿sí? ¿Cómo ocurre esa acción? The dog barks loudly. El perro ladra fuerte o fuertemente, ¿sí? El adjetivo loud lo convierto, se modifica y modifica a un adverbio, ¿sí? Porque me está diciendo how does the dog bark? ¿Cómo el perro ladra? Me dice cómo la actitud o lo que ocurre con la acción, cómo pasa esta acción. Tenemos las expresiones tomorrow, today, yesterday, son adverbios de tiempo. Ellos me responden, recordemos, a la palabra de pregunta when. Y tenemos acá los adverbios de lugar que me dicen dónde llevan a cabo la acción, ¿sí? En dónde, explican en dónde. Entonces acá tenemos un ejemplo de group singing outside. Outside. Como lo decíamos ahorita, los adverbios y los adjetivos. Un adjetivo se puede convertir en un adverbio. Tenemos entonces un adjetivo describe y califica un sustantivo o un pronombre. El adverbio modifica el verbo, un adjetivo o otro adverbio, ¿sí? Un adverbio, ¿sí? Como lo decíamos ahorita, de modo, responde a la pregunta how, para tener en cuenta cómo es o cuál ubicar correctamente. Tenemos entonces acá, she is tall. She is tall, ella es alta. Tenemos entonces el adjetivo tall. Venimos acá. He runs slowly. He runs slowly. Tenemos entonces, me dice cómo corre él. Despacio. Por eso tenemos el adverbio slowly. Los adverbios de modo o adverbs of manners. Los adverbios de modo frecuentemente vienen de los adjetivos. Tom is a slow runner. Tom es un corredor como lento, como despacioso.
She decorated her house nicely. Ella decora su casa muy bien. He has a nice house. Tenemos ese nice, que es el adjetivo, y acá lo estamos observando en morado como el adverbio. Hay algo muy particular en estos adjetivos cuando se convierten en adverbios. Observemos, cuando se convierten en adverbios, la mayoría de ellos terminan en ly. ¿Sí? ly. Tenemos, did you win the prize? You look happy. Tú te ves feliz. Acá el adjetivo modifica o califica cómo se ve el sujeto, ¿sí? El adjetivo. El adverbio califica, modifica el verbo, ¿sí? Entonces, observemos. You look happy. You speak English perfectly. Tenemos acá un modificador. ¿Cómo es que habla inglés? Modifica el verbo, me dice cómo es que actúa ese verbo, ¿sí? Perfectly. Perfecto. You speak perfect English. Acá tenemos un calificador, pero del sujeto. Me califica el sujeto. ¿Cómo es que habla el sujeto? No, es habla perfecto, ¿sí? Pero aquí ya es que habla el inglés perfectamente. Es esa la gran particularidad que tienen los adjetivos con los adverbios. ¿Okay? Adverbios versus adjetivos. Seguimos acá. Tenemos un adverbio, puede ser usado para modificar un verbo, un adjetivo, correcto, como lo dijimos ahorita. Tenemos entonces que algunos adjetivos terminan en y, cambiamos a i y se le agrega ly, ¿sí? Por ejemplo, easy son adjetivos, happy es un adjetivo, ¿sí? Entonces tenemos easily o happily, y me ubica allí. Cuando termina en le, cambia le por ly, gentle, simple. Entonces lo cambiamos por la y. Ending in c, cuando termina en c solamente se le agrega a ll, automatic, romantic. Tenemos algunos adverbios que son irregulares, cambian su raíz al ser ubicados como adverbios. Good, well. Sabemos muy bien que good es un adjetivo, a pasarlo al adverbio nos queda en well. A calificarse o a modificar la acción queda como well, cuando modifica la acción. Por ejemplo, he is a good dancer. Good como calificador del sujeto. Good como calificador del sujeto, ¿sí? Sorry. Good como calificador del sujeto. Él es un buen bailarín. Él baila bien. Acá ya modificó el verbo. ¿Cómo es que baila? ¿Cómo es que se mueve? Bien, ¿sí? He dances well. Hard, hard, queda igual. Late, late. Fast, fast, queda igual. He runs fast. Fast me está calificando al sujeto. Corre rápido. Ahora voy a modificar el verbo. Él corre. Él es un corredor rápido, ¿sí? Él es un corredor rápido. Entonces acá ya modificamos la acción. Tenemos entonces algunos ejemplos de los adjetivos sencillos, solamente cuando terminan en y o en otras letras, perdón, como lo es quick, quickly, slow, slowly, careful, carefully, quiet, quietly, but, quietly. Y tenemos ejemplos. She waited patiently. He sings well. They shouted impatiently. I drive fast.